Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermana Shalem Martínez y este es tu segmento, Un Momento de Restauración. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Yo escucho a veces unos evangelios de mucha gente predicando de muerte, de que el diablo te va a llevar, que te vas para el infierno. Realmente quiero hablarle en este día de que la voluntad de Dios no es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor vino a pagar un alto precio por nuestro pecado. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie pierda su alma. Él no quiere que nada más no pase. Una persona que hace unos días me decía, luego de haber predicado, de que la voluntad de Dios era que Jonás hiciera lo que hiciera. La voluntad de Dios nunca va a ser que el hombre peque. Claro está, Él siempre va a cumplir sus propósitos por encima de nuestro pecado. Cuando Dios tiene un propósito contigo, por encima de tu pecado, no importa dónde tú estés, no importa en qué lodo cenagoso te encuentres, no importa cuál sea tu condición espiritual, el Señor, por encima de eso, puede rescatarte y cumplir sus propósitos en tu vida. Ahora, la voluntad de Dios no es que usted peque, que yo peque, que nosotros nos enliemos con el pecado, que tengamos contacto con el pecado, porque para Dios, la voluntad de Dios, la visión de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, que no tengamos tropiezo, que no tengamos que pasar tantas dificultades para poder entender el propósito de Dios. Entonces lo que pasa es que Dios permite que nosotros pasemos ciertos escenarios dolorosos para nosotros poder entender. Porque es que nosotros los humanos no entendemos hasta que no somos macaneados, hasta que no vemos en diversos procesos. Por eso en el libro de Oseas el Señor dice que tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto para que se enamorara de él. A veces Dios nos lleva al desierto, nos lleva a lugares áridos, a lugares de necesidad, a lugares de dolor, a lugares de soledad, para que nosotros podamos mirar al Señor. Pero no es la voluntad de Dios que sea así. Pero aún así Él lo va a cumplir el propósito y usa todo eso para cumplir el propósito de Él sobre nuestras vidas. Pero qué bien sería que nosotros pudiéramos entender por encima de todo eso que pudiéramos estar pasando, que no tengamos que nosotros vernos en un momento de soledad ni un momento de necesidad, para que nosotros podamos mirar al Señor. A veces nos olvidamos del Señor en la abundancia, a veces nos olvidamos del Señor en el dolor y recurrimos a cosas que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos aprieta, como dice su palabra, como a padre que ama a su hijo, nos castiga, nos latea bien lateado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos al Señor y entender su voluntad. Todo eso Dios lo usa. Todo eso, nuestras caídas, nuestros tropiezos, Dios todo eso lo va a usar a favor de nosotros. Nosotros aprendemos. Y luego como el hijo pródigo, luego que el hijo pródigo pidió toda su herencia y se fue y lo gastó todo, y comiendo algarrobas por ahí, teniendo con el Señor un lugar especial. Pero después que pasa este proceso de escasez, siendo él tan miserable en ese mundo, viene y reconoce al Señor, viene y reconoce a su Padre, que tienes que volver a su herencia. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros, que vagamos en ciertas cosas hasta que entendemos. Pero la voluntad de Dios no fue que Él se fuera. La voluntad de Dios no fue que Él comiera algarroba. La voluntad del Padre siempre es que nosotros estemos en la casa, en el palacio, vestidos como reyes, vestidos como sacerdotes, disfrutando de los placeres y deleites de la vida que Dios nos ofrece, una vida plena, una vida de gozo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos apartamos de su voluntad. Entonces, quiero que entiendas que el Señor pagó un alto precio, no para que caigas, no para que peques, sino para que reconozcamos ese sacrificio y podamos entregarle nuestro corazón al Señor. A veces en ciertas situaciones pensamos que Dios no nos ama, que no nos escucha, que no está con nosotros. No es así.
porque Él nos ama y Él sacrificó su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y ha permitido todo esto en nuestra vida, en tu vida. Ha permitido todas aquellas cosas que estás viviendo. ¿Para qué? Para que tú comprendas que Él te ama, que Él te está llamando y que Él puede ayudarte, que Él puede sacarte de ahí, que su voluntad no es que tú perezcas, sino que tú procedas en este proceso, en esta escasez, en este problema matrimonial, al arrepentimiento. Pero para tú poder arrepentirte, tienes que reconocer como el hijo pródigo que estás mal, que no es tu lugar, ahí donde tú estás llorando, ese no es tu lugar, que ahí donde tú estás pasando toda la necesidad que quizás Dios no quiere que tú la pases, pero que sí la ha permitido para que reconozcamos que necesitamos acercarnos del Señor. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento y Él otorgarnos la vida eterna. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides que Dios te ama, que Dios está contigo, que te escucha y que todo esto va a obrar para bien. Solamente de tu parte tienes que reconocer que necesitas a Dios y acercarte a Dios y esperar en Dios. Dios te bendiga y hasta la próxima.